Sí, buenas noches, profesora. Eh, vamos a repasar las unidades que vimos en esta unidad, en este curso de estadística o materia de estadística. De manera breve, pues vamos a tratar de resumir lo más que se pueda. Primero, lo que vimos, primero fueron los conceptos básicos y qué es una ciencia, qué es la definición de estadística, y nos dice que es una ciencia aplicada a cualquier rama del saber humano. Se encarga de métodos y procedimientos para recopilar, ordenar, clasificar y presentar una información llamada muestra, con el fin de inferir acerca del comportamiento de la población respectiva. Esta se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. Es la parte de la estadística que se encarga de inferir, estimar o predecir el comportamiento de la población a partir de una muestra, considerando un margen de error e incertidumbre que es cuantificado por la teoría de probabilidades. Esta creo que es la que más amplia aplicación tiene, la estadística inferencial. Como vamos a ir viendo todo lo que vimos, todos los problemas que estuvimos realizando en cada unidad, ahí vimos que se aplicó este tipo de estadística. Seguimos con los conceptos. Lo que es la población es un conjunto de observaciones que tienen una característica en común, la cual se desea estudiar. La población representa la totalidad de elementos de un determinado estudio. La muestra es un subconjunto de la población. La muestra debe ser representativa o no sesgada, sin manipulación o alteración de la población respectiva. Si la muestra es representativa de la población, inferencias y conclusiones hechas en la muestra pueden ser extendidas a la población completa. Como nos dice aquí, simplemente es un subconjunto de la población, es lo que tomamos como muestra. Si tenemos no sé, vamos a entrevistar queremos hacer un estudio de una población, obviamente no podemos, de una ciudad por ejemplo, no podemos entrevistar a todos, tomamos una muestra en la cual sea, como dice aquí, sin adulteración, sin manipulación, y que sea representativa, es decir, que haya de todo. No sé, por ejemplo, si lo dividimos por edades, que haya de muchas edades, de las edades que nos interesa reconocer, si son niños, adultos, jóvenes, ancianos, pues ya, de ahí tenemos que tomar esos valores para que sea representativa. Parámetro es cualquier característica de la población que sea medible, por eso representa la población. Este valor, para ser calculado, requiere de la información de toda la población, lo cual muchas veces es difícil. Por eso generalmente los parámetros son estimados a partir de valores calculados en la muestra, que es lo que ya mencionábamos, y este proceso se desarrolla en inferencia estadística. Estos parámetros, como vemos aquí, es una media poblacional y una varianza poblacional que están denotados por la letra mu y sigma al cuadrado. Estadígrafo representan las medidas descriptivas que se obtienen de un conjunto de observaciones. Se les llaman también estadísticos. Es un número constante que representa la muestra y puede ser calculado teniendo información de la muestra con calculadoras o paquetes estadísticos como el Minitab o en Excel, que hicimos también unos ejercicios en Excel, unas tablas. Dato es la recopilación, registro o anotación de una característica o un valor en particular que toma la variable en estudio. Variable es la característica que presenta las unidades o datos que componen una población y es lo que se desea estudiar. Se representa en forma simbólica mediante símbolos o letras. Variable cualitativa, y también tenemos una variable cuantitativa, y esta representa datos numéricos, son medibles. Con esta variable se pueden hacer operaciones aritméticas. Y aquí ya se divide en discreta, continua. Muy bien. Estadística descriptiva, organización y presentación de los datos. Luego de recopilar datos tienen que ser revisados, corregidos, ordenados y clasificados por una correcta presentación. Puede ser mediante tablas de frecuencia o gráficos. La tabla de frecuencia tiene como objetivo resumir los datos sin perder ninguno de ellos. Indica la distribución de las frecuencias de los valores de la variable dentro de las variables clases.
El término distribución de frecuencias se abrevia normalmente como distribución. Por ejemplo, se dice distribución de empleados de una empresa por niveles de ingreso, distribución de las mediciones del volumen, etc. Es decir, todo lo que puede ser medible. Según el tipo de variable tenemos los siguientes casos. Tablas de frecuencia cuando la variable es cualitativa. En este caso, de manera inmediata se construye la tabla de frecuencia según las diferentes opciones que se tenga como respuesta. Esto es muy sencilla, como la vemos aquí. Simplemente aquí está en el ejemplo, pues está la tabla de frecuencia. Esta nada más tiene el tipo de tela y número de retazos. Es cualitativa. Ya es más complicado cuando son cuantitativas. Cuando es cuantitativa, aquí nos muestra, debemos primero tener las presentes definiciones: frecuencia absoluta, que está denotado por FI, frecuencia absoluta acumulada por F mayúscula I, frecuencia relativa H minúscula I y frecuencia relativa acumulada H mayúscula I. Esas son las que van a denotar o van a ser parte de nuestra frecuencia, nuestra tabla de frecuencias. Y con esos mismos valores que nos van a ir, vamos a ir obteniendo, vamos a ir haciendo los cálculos después del rango, el porcentaje. Todos esos cálculos se toman con estos valores que están denotados por estas letras. Cuando la variable es cuantitativa discreta, en este caso generalmente se agrupa por clase, considerando de manera directa los valores de los datos de forma ordenada. Además, generalmente la muestra es pequeña, usualmente los datos se repiten con mucha frecuencia, ya que debe haber muchas clases. Aquí está un ejemplo de una tabla de frecuencias cuantitativa discreta. Aquí, como vemos, la simbología que hemos comentado: frecuencia absoluta, frecuencia absoluta obtenida, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia absoluta. Frecuencia relativa acumulada, aquí están la misma simbología: F mayúscula, H minúscula, H mayúscula y F minúscula. Es lo que estábamos comentando, que estas mismas nos van a servir para nuestras tablas de frecuencias. Hicimos un ejercicio en Excel, si no me equivoco, no me acuerdo, en el cual además lo graficamos todo con unos gráficos que vamos a ver aquí más adelante, que son esta gráfica. La hicimos de barras, de polígono y una circular. Eso ya lo hicimos con el ejercicio de Excel. Igual graficamos los ejercicios. Hicimos nuestra tabla de frecuencias con los datos que mencionamos arriba. Ordenamos los datos, eran muchos datos, me acuerdo, y lo hicimos en Excel y lo graficamos todo, gráfica de polígonos y circulares y de barras. Bueno, fue algo extenso, pero ese ejercicio ya lo habíamos hecho. Medidas de tendencia central, pues esto no es nada más que la mediana, la media, que es el promedio, la mediana, la moda, varianza, desviación típica, coeficiente de variación. Estos ya se van a aplicarse en temas más adelante que estuvimos viendo. Probabilidad. Esto también, técnicas de conteo fue un tema, una unidad que se me complicó a mí un poco, se me complicó de más, digámoslo así. No lo entendía bien. Aquí vimos lo que vemos: la permutación, las combinaciones, principios por principio de adición. Aquí les digo las combinaciones, axiomas de probabilidad, y la probabilidad aquí también.
que aquí como lo vemos, la probabilidad dependiente, si ocurre un evento, si no ocurre. Ya aquí también vimos el teorema de Bayes, lo vimos también, pero esto ya era esto ya era con los espacios muestrales. Y por ejemplo, este es el diagrama de Venn y el teorema de Bayes, también lo vimos. Entonces, aquí esta unidad sí fue más interesante, había muchos ejercicios también, había que obtener varios datos, varias probabilidades. Esta unidad pues sí fue muy extensa, muchos ejercicios. Después ya llegamos a las funciones de distribuciones acumuladas, que fue la que más me acuerdo, es la de Poisson y la de Bernoulli, también esa. Por aquí estaba. Ay, no me... Bueno, hay que definir primero qué es la probabilidad. Podemos definir probabilidad como la teoría relacionada con posibles resultados de experimentos, es decir, la cuantificación de una incertidumbre. Es la cuantificación efectivamente de una incertidumbre basada en la experimentación. Para poder cuantificar numéricamente el valor de la probabilidad de un evento se deberá enumerar cada resultado posible del evento dado y establecer las frecuencias relativas de estos resultados. Esta es la probabilidad condicional. Aquí está. Y esta es la fórmula de la probabilidad, número de casos favorables a A y número de casos posibles. Es cuantificarlo nada más y toda la frecuencia. Definición de probabilidad condicional. Son los eventos A y B definidos en un espacio muestral. Entonces que se denota como omega. Entonces la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B, se denota de la siguiente manera: probabilidad de A sobre B, y es aquella probabilidad de A condicionada a B, o probabilidad de A sabiendo que pasa a B. Si ya sabes que ocurre un evento, es decir, qué probabilidad hay de enfermarme si ya estoy, si está lloviendo y me mojé. Un ejemplo, qué probabilidad, o sea, el evento B ya ocurrió, ahora qué probabilidad hay de que yo me pueda enfermar. Esa es la probabilidad condicionada. Pudiéramos exponerlo así. Teorema de multiplicación de probabilidades. Esto ya se define de otra manera, y por aquí vamos a ver los espacios muestrales. Eso es para el diagrama de Venn, como lo habíamos dicho, para resolver. Como dice aquí, en la Facultad de Química de cierta universidad, los estudiantes publican revistas A y B C realizadas una encuesta. Se estima que el total de estudiantes, el 20% lee la revista y el 30% lee la revista B, y el 25% lee la revista C, el 10% la A y el B. El 8% lee A y C, el 12% lee B y C. Además, el 3% lee las tres revistas. Se elige un estudiante al azar. Calcule la probabilidad de que lea al menos una de las tres revistas. Calcule la probabilidad de que solo lea una de las tres revistas. Calcule la probabilidad de que no lea ninguna revista. Y calcule la probabilidad de que lea al menos dos de las revistas. Y aquí ya tenemos que hacer el espacio muestral de los datos. Tenemos PA, PB y PC. PA es 0.20, PB es 0.30, PC 0.25 y P sabiendo que no ocurre A, ocurre B, 0.10. Es decir, todas las combinaciones que hay
se ponen aquí en este espacio muestral. Aquí están los puntos de intersección. A en intersección con B es igual a 0,10. A en intersección con C, B en intersección con C, A en intersección con B en intersección con C es igual a 0,3. Es donde aquí, por ejemplo, la probabilidad de que A esté en intersección con B en intersección con C es igual a 0,03, que es esta. Es este que está aquí, 0,03. ¿Por qué? Porque aquí está A, B y C. Eso así se maneja por este método de diagrama de Venn. Entonces hasta aquí ya hay distribución. Después ya había lo de las distribuciones, normal, exponencial, de Bernoulli, del proceso de Poisson, que fue uno de los que les comentaba que más se me quedó grabado, o más se me complicó, más bien. Entonces hasta más o menos hasta aquí, bueno, hasta aquí llegaste a la unidad 4. La unidad sí es muy extensa, son 7 unidades en total. Pues esto fue como que nada más así de todos los temas que vimos, los ejercicios que se resolvieron durante esta materia de estadística. Y pues sí, me pareció muy bien, me pareció que es muy interesante esto porque aplicándolo a un campo de trabajo creo que nos ayuda demasiado. Bueno, hasta aquí le voy a terminar este video. Gracias.